Bueno, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de donde nos estén viendo el día de hoy. Mi nombre es Harold Gómez, aquí desde su canal Los Novatos Despertares, trayéndole a todos ustedes, a toda esta comunidad, a toda esta gente que resuena, que, que desea un mejor desarrollo a nivel físico. Tengo aquí conmigo al entrenador personal, es mi personal trainer, porque él me dio las guías y esas son las que yo estoy ahorita siguiendo. A Andrés Mauricio Cantillo. Andrés, un gran abrazo, bienvenido aquí al canal. Dinos un poco, háblanos un poco de ti. Sé que me acabas de decir lo de la experiencia del entrenamiento en parkour, eso es súper bacano, eso estar saltando en las alturas, dando esas vueltas canelas, ¿cómo es? Háblanos un poquito de esa experiencia. Muy- Gracias, saludos, Harold. Placer saludarte, saludarlos a todos desde donde nos estén viendo. Bueno, mi experiencia ya son aproximadamente 17 años como deportista, pero como entrenador como tal llevo aproximadamente 12 años, de 12 a 15 años, eh, donde pues digamos como mi profesión más grande se ha dedicado en la parte de acrobacia, parkour y ayudando a personas pues, con lesiones deportivas y personas de la tercera edad. En esta parte del parkour, que es como mi experiencia más vasta, ha sido una experiencia bastante linda y chévere porque pues, es un deporte que al principio era una disciplina, no era deporte, y pues que era muy underground, ¿sí? Era todavía poco conocida y todavía muy estigmatizada por el tema pues de que pues, uno se subía a los techos, saltaba pues por los muros, entonces nos llamaban por así decirlo como los ladrones, los, los saltatapias, en fin, teníamos muchos como estigmas en cuanto a eso, teníamos mucho problema con la ley, con la policía, pero Sí, poco a poco fue creciendo este deporte y se fue afianzando a la parte de gimnasia y hoy en día pues ya es deporte como tal avalado por la Liga de Gimnasia a nivel mundial. ¿Sí? Y a nivel mundial hay como tal encuentros, hay competiciones de competencias. velocidad, ajá, de skill, que es como el que mejor haga cierto tipo de recorrido con cierto tipo de movimientos, en fin. Entonces es muy chévere como esto ha cogido fuerza y obviamente también como los pelados buscan también formarse a nivel profesional para ser mejores en esta disciplina. Súper, súper. Quiero aprovechar a hacer un paréntesis a la gente si escucha martillazos o taladrazos, al vecino le dio hoy por embellecer su casa. Entonces, si escuchan, mil disculpas. Andrés, esto me da paso para hablar del cuerpo físico, que para eso es que estamos aquí hoy, del movimiento del cuerpo físico. Pues ese parkour, ese deporte requiere caídas, de saber caer, de saber dar vueltas, de agarrar toda esa fuerza, todo eso se adquiere obviamente con el entrenamiento del cuerpo físico. ¿Por qué es importante mantener el cuerpo en movimiento? Ya no sea para hacer ese tipo de gimnasia llamémosla tan, no peligrosa, sino tan dedicada, porque hay que estar en conciencia del cuerpo físico para no irlo a dañar. Eh, ¿Por qué es importante tener el cuerpo en movimiento, Andrés? Bueno, ahí es súper importante tener claro que sin importar cuál sea el deporte, no solamente para el parkour, sino para cualquier tipo de actividad deportiva, siempre se debe tener el cuerpo en movimiento. ¿Sí? Es la única manera que nuestro cuerpo, primero que todo, mantiene una cierta condición física óptima, ¿sí? Para el día a día. El día que desees salir a hacer una caminata ecológica a una montaña, trotar una hora, salir en bicicleta 2 kilómetros, 3 kilómetros, 5 kilómetros, que quieras meterte a nadar media hora, sin importar la actividad que desees hacer en cualquier momento de tu vida, así sea de forma de hobby o porque de pronto hoy quisiste ver cuánto durabas nadando en la piscina, cuánto te demorabas, no sé, recorriendo de un punto A a un punto B en tu bici. Necesitas obviamente que tu cuerpo
esté listo para esa actividad. Si tú no eres una persona que se mueve normalmente y que eres muy sedentaria y que mantiene muy quieto, pues esto a la hora cuando tú decidas hacer esta actividad porque te invitaron, obviamente tu rendimiento no va a ser el óptimo, te va a tocar parar mucho, eh, obviamente vas a retrasar a las personas que de pronto te invitaron, etcétera, etcétera, porque tal vez ellas tengan un poco más de experiencia que tú a nivel de estar haciendo este tipo de salidas. Entonces, igual eso es un paso a paso, por eso siempre es importante que si yo sé que, por ejemplo, voy a empezar a ser habitual, acompañar a unos amigos a salir en bici desde cierto punto hasta cierto punto, pues ya sé que me voy a demorar, no sé, una hora, hora y media, pues no voy a empezar de una con ese recorrido porque sé que no voy a dar con el rendimiento. Entonces debo empezar a salir en la bicicleta por lo menos 15, 20 minuticos para empezar a acostumbrarme a que el cuerpo precisamente entienda que es una actividad que yo voy a empezar a hacer. ¿Sí? Y poco a poco hacer una progresión. ¿Por qué es importante esta palabra progresión? Porque eso se aplica en cualquier deporte. ¿Sí? En cualquier deporte que tú decidas hacer, sin importar sea en casa, en gimnasio, bajo el entrenamiento de una persona como yo, que estaba bajo el mando, pues digamos, diciéndote qué debes hacer, siempre hay una progresión, porque es un paso a paso para que tu cuerpo entienda que vas a empezar a hacer una actividad física. ¿Sí? Si tú de una, por eso la mayoría de gente deserta en los gimnasios y deserta de hacer ejercicio, porque a veces se meten a YouTube o a otro tipo de plataformas donde encuentran miles de rutinas para hacer ejercicio, pero lo que no explican a veces estas personas que dejan estas rutinas es que, por ejemplo, es una rutina para una persona que lleve X tiempo haciendo ejercicio, no es Claro, para cualquier persona, ¿sí? claro, Porque pues una persona que apenas está. hasta el mismo que hace el video está cuajado. No es una... Exacto, entonces, exacto, de hecho, ese tipo de cosas no se explican, entonces, claro, la persona entra a hacer el ejercicio y cuando termina la rutina, listo, se siente cansado, pero ¿qué pasa 2 días o 3 días después? Que viene el famoso dolor en los músculos y que a veces es un Ujú. dolor tan elevado que la persona, pues obviamente dice que no se puede mover, que se le dificulta agacharse, que le duele mucho. Entonces, este tipo de cosas hay que evitarlo precisamente para que la persona en vez de motivarse, se desmotive, porque pues al saber que eso fue ni siquiera empezando, pues obviamente no va a querer seguir porque va a pensar que va a ser mucho peor a medida que vaya avanzando el tiempo, ¿sí? Pues entonces, por eso es importante siempre hacer una progresión de forma adecuada para que tu cuerpo entienda que una actividad deportiva debe empezar por lo más básico y ir avanzando poco a poco para llegar a la meta que quieras cumplir. En nuestra comunidad le llamaríamos esto una reprogramación física para que el cuerpo se acostumbre a esto progresivo, igual que las cosas mentales, ¿no? Por eso para uno estudiar uno lee y lee y vuelve a leer, repite, repite, la repetición es clave. Correcto, Andrés. Sí, claro, totalmente. Eso, eso. Personas como yo pensamos que pues cosas básicas como, o pensaba, porque ya estoy un poquito más metido en este cuento, que el caminar o el trotar o el encontrar cosas en casa o mismo en casa, hacer ejercicios con su mismo peso, con cosas en casa, una escoba, agarrar una maleta y llenarla de libros y eso son pesas, por ejemplo. Eh, Andrés, ¿qué puede hacer la gente? ¿Qué podemos hacer en casa eh, para poder ejercitar el cuerpo? No hablo de sacar músculos, porque mucha gente no tiene el tiempo o no lo desea o no tienen o tienen la mentalidad de que no, yo saco músculo es yendo a un gimnasio con máquinas, con eso, entonces ¿para qué lo hago? ¿Qué podemos hacer en casa, Andrés, para mantener el cuerpo en movimiento? Bueno, ahí es importante entender de que pues, si yo quiero empezar a moverme, hay unos patrones de movimiento que son básicos que el cuerpo siempre debe respetarse, tanto en superior como en inferior, ¿sí? Entonces, si Cuéntanos vamos a hablar por ahí, qué cubre el inferior y qué cubre el inferior, el superior y el inferior. listo. En cuanto a inferior, estaríamos hablando de la cintura hacia abajo, ¿sí? Donde estaríamos hablando de la parte de cintura, cadera, ¿sí? Pierna, rodilla,
pantorrilla y el pie. Eso estaríamos Listo. hablando de tren inferior. Si ya estamos hablando de tren superior, estaríamos hablando obviamente de abdomen o core, que es como toda la zona media, ¿sí? Pecho, espalda, hombros, bíceps, tríceps, antebrazo y muñecas. Ahí estaríamos hablando de tren superior. Eso sería como lo que se divide esas dos zonas. Listo. Ahora, si ya vamos a hablar de ejercicios como tal básicos para arrancar en la casa, pues estamos hablando de patrones de flexión de rodilla, que es el más básico, que sería la sentadilla, pues esto sería una flexión de rodilla, ¿sí? Donde nos podemos ayudar con elementos como este, como una silla, ya que la persona si no tiene estabilidad o no entiende cómo es el patrón de movimiento, es el movimiento más básico, donde yo aprovecho al máximo la silla para sentarme y volverme a parar. Ahora, cabe una aclaración. Cuando hacemos este patrón de movimiento, ¿qué pasa? Si tú analizas la mayoría de personas o cada uno se analiza desde cómo se para, van a ver y entender de que la mayoría de personas hacemos este gesto. Nos tiramos hacia adelante y nos ponemos de pie. ¿Esto qué hace? Que un impulso siempre nos ayude a ponernos de pie. Entonces siempre todos nos sentamos, pónganse de pie y todo el mundo hace este gesto. Tronco adelante y arriba. Entonces, esa sería la parte más básica de cómo una persona puede arrancar para empezar a coger fuerza. Si ya la persona siente que ya la tiene dominada, puede empezar sin el impulso. O sea, quieto, tronco quieto, empuje de piernas para arriba y vuelve y juega. Tronco quieto para arriba. De esta manera, ahí ya estoy ¿Dónde está toda la fuerza ahí, Andrés? ¿En la rodilla? en las piernas, en todo lo que es Ya. en las piernas, los cuádriceps, en esta Ahí parte es donde frontal de la pierna. ahí es donde debemos de sentir esa fuerza, ese jalonazo del músculo que está reaccionando al ejercicio. Exactamente. O esa tensión, ¿Sí? más bien sería. Ajá. Listo, Y, listo. ¿Qué más y, nos puedes compartir? bueno, a partir de ahí, pues ya si ya vamos a hablar, por ejemplo, de tronco superior, podemos Ujú. trabajar, por ejemplo, con una botella llena de agua que tengamos en la mano para hacer bíceps, que sería este patrón de movimiento, codo pegado al torso, y en este patrón de movimiento estaríamos trabajando bíceps. Si vamos a trabajar tríceps, sería por detrás de la cabeza, subiendo el codo, manteniendo este patrón de movimiento. Si vamos a trabajar hombro, lo podríamos trabajar de frente o lo podríamos trabajar de forma lateral, ¿sí? Siempre agarrando la botella a un lateral de mi mano. Si vamos a trabajar pecho, lo podemos hacer de forma acostados. Así que ya te muestro cómo podríamos trabajar. Perfecto. No sé si hay eso. Aquí acostado. Si cogemos dos botellas en mis manos Ujú. y desde esta posición lo llevamos hacia arriba. Entonces, aquí estaríamos trabajando pecho, donde tenemos un control en la bajada porque los codos tocan el piso y en la subida. Y si vamos a trabajar espalda, ya estaríamos hablando de otro patrón de movimiento que sería totalmente de pie, con las dos botellas en la mano, en posición acostado y llevando los codos lo más pegado al torso posible hacia arriba. De esa manera estaríamos hablando de trabajar espalda. Si Excelente. vamos a trabajar pantorrilla, el patrón de movimiento sería puntas de pie, subo talones y a tratar de bajar los talones lo que más puedo sin que lleguen a tocar el piso, manteniendo el control y vuelvo a subir. Controlo, bajo despacio sin que los talones toquen el piso y vuelvo arriba. Eso sería pantorrilla. Si vamos a trabajar, por ejemplo, la zona del glúteo, ¿sí? Que es la parte Sí. trasera, podemos trabajar con este patrón de movimiento que es una patada hacia atrás,
tratando de que se vaya en diagonal hacia afuera. De esa manera trabajamos la zona del glúteo, ¿sí? Si vamos a trabajar aductores, que es la zona anterior de la pierna, ¿sí? Interior, perdón, de la pierna. Aquí para poderlo trabajar necesitaríamos algo que nos ayude a hacer fuerza hacia adentro. Por ejemplo, podríamos comprar un balón que se puede comprar en cualquier juguetería, un balón pequeñito, lo metemos en medio de las piernas y lo que hacemos es tratar de apretar el balón, sostenemos 5 segundos y volvemos a soltar. Ya. Sostenemos 5 segundos y volvemos a soltar. Pero la idea es que sea un balón de plástico, esos como de niños, que Sí. se pueden balones no te van a dejar como tal hacer la fuerza hacia adentro porque son balones muy duros. ¿Sí? Entonces es un balón de plástico que es como de niños, que no sea tan grande y que te permita pues tenerlo en medio de las piernas. Y si no tenemos Ahora, el acceso a ese balón, ¿qué podemos usar en casa? bueno, en Un casa es cojín, un una poquito almohada más. duro. Sí, podría ser un cojín, pero que tiene que ser suficiente, o pueden ser 3 cojines, por ejemplo, unidos uno con el otro, metiéndolos en medio de las piernas y apretarlos Para y apretar. soltar. Listo. Ajá. Para Listo. trabajar lo que son Eh, pe- abductores, que es la parte sí, externa de la pierna, que es sí. esta zona de acá, ¿sí? Lo que podemos hacer es más o menos similar, que sería tratar de colocarnos contra la pared, colocar el balón aquí contra, perdón, el balón o los cojines Los contra la pared cojines. y tratar de empujarlos hacia afuera, tratar de empujarlo hacia afuera, tratar de apretar, sostener y volver a soltar, empujar, apretar y volver a soltar. O tenemos este otro ejercicio que lo podemos hacer en el piso. No sé si ahí me veo entero, ahí se me ve el Sí, cuerpo entero. sí, hasta las rodillas. Ok, me toca hacerme un poquitico más atrás. Ahí, Sí, súbase un poquito más, súbase un poquito más. La cabeza, no, ahí. subas, no, hacia la silla, para arriba. Ah, ok, ahí. Eso. Listo, entonces, doblando las piernas a 45 grados, apoyo en brazos y lo que hacemos es apoyarnos sobre la pierna que tenemos en el piso y haciendo este gesto, subiendo la cadera. Bajamos, subimos la cadera y volvemos y bajamos. Este es un ejercicio también muy básico para trabajar lo que son abductores y parte del glúteo. Ya. Entonces, digamos que ahí tenemos casi todos los patrones de movimiento básicos para arrancar en casa. ¿Sí? En cuanto a elementos, hay infinidades de elementos que podemos utilizar. Si estamos hablando de peso, podemos utilizar un maletín con libros, unas botellas llenas de agua o de arena, por ejemplo, Yo uso las de arena. botellas plásticas, ajá, botellas plásticas que hay por montones. También hay implementos como este que también se pueden encontrar de manera fácil, que es este. ¿Una llanta? Sí, una llanta. Sí, una Ujú. llanta se consigue en cualquier parte, una llanta pequeña de vehículo se consigue Sí. en cualquier parte y con una llanta también se puede trabajar de muchas maneras. ¿Cómo sería ese trabajo con la llanta? Me dejaste intrigado. Ya me voy a ir a conseguir una llanta. Bueno, eso depende de lo que quieras trabajar, porque por ejemplo, si quieres trabajar bíceps con la llanta, si yo la agarro aquí, yo puedo hacer Ujú. este ejercicio con la llanta. Ah, ya, el mismo de la botella, solo que con la llanta. Ajá. Si quiero trabajar parte pecho y parte hombro, la empujo hacia adelante y la traigo hacia el pecho, hacia adelante y hacia el pecho. Si quiero trabajar, por ejemplo, hombro, voy a subir un poquitico la cámara. Si quiero trabajar hombro, entonces la llevo por encima de la cabeza y la alzo. La llevo bajo y la alzo, bajo y la alzo. Si quiero trabajar, por ejemplo, abdomen y parte de la cintura perdón, de la parte lumbar, aquí Sí. podríamos trabajar lo que se llama un swing, que es subir y bajar la llanta en esta posición.
Ah, mira. ¿Sí? Entonces, ese tipo de cosas como estos elementos pues son fáciles de conseguir y hasta botadas, ni siquiera hay Sí, necesidad de comprarlas porque las botan y se consiguen fácil. excelente. Una persona que está empezando en este cuento y empezando en casa, ¿cuánto tiempo debe de ejercitarse o qué debe, y sí, cuánto tiempo debe ejercitarse, cómo debe empezar? Bueno, como debe empezar, ahí digamos, Carol, que es difícil hacerlo, ahí sí digamos que sería difícil hacerlo solo del todo porque de alguna manera tiene que de pronto ser asesorado por alguien que sepa de este tema, por lo menos así sea una asesoría inicial y ya después hacerlo solo en casa, porque ahí Sí, hay que primero evaluar la persona en qué condiciones está. Sí, porque si la persona, por ejemplo, tiene una escoliosis, que es una desviación a nivel de la columna, o por ejemplo que la persona es diabética o que sufre de hipertensión o que tiene problemas en la rodilla o que está operado de la columna, no sé, o sea, pueden haber muchas o simplemente la patologías, edad también. exacto, pueden haber muchas patologías que me pueden generar este tipo de variaciones como en la forma en que debe entrenar la persona, ¿sí? Hasta si es un deportista, si es un pelado joven que es deportista de alto rendimiento, o si es un pelado que no tiene, nunca ha hecho deporte en su vida, o que, por ejemplo, el pelado tiene problemas de coordinación serios, ¿ves? Entonces, las variables son tantas que es difícil llegar y decirte, mira, esto deben hacer todos, porque desgraciadamente todos los cuerpos son diferentes y Correcto. precisamente para eso existimos nosotros, para precisamente hacer una evaluación previa y así poder guiar a la persona de la mejor manera para poder que llegue al objetivo que esa persona desea. Entonces, lo que yo te puedo decir es que si la persona quiere arrancar, por lo menos inicialmente tratar de buscar a alguien que le apoye en ese inicio, una evaluación inicial para que sepa cómo debe arrancar y por dónde debe ir. Pero nunca guiarse solamente por videos porque sí, porque pues esa persona no sabe si los patrones de movimiento que está ejerciendo viendo el video sean adecuados para ella. ¿Por qué te lo digo? Porque viene la parte de la estructura a nivel físico de la persona. Entonces, digamos, yo le digo a una persona en un video que pasa mucho que la gente dice, no, que es que, perdóname un segundito, yo volví bajo. La gente dice, no, es que para hacer sentadilla ustedes tienen que hacer siempre este movimiento. Entonces, pero resulta que esa persona, si saca la cola primero y es una persona que tiene un fémur largo, apenas saque la cola se va a ir de cola para atrás. ¿Sí? Ahora, si Claro. tiene un fémur corto, entonces puede ser que no le dé el mismo patrón de movimiento. Entonces, a eso me refiero que hay que tener mucho cuidado qué se ve en Internet y con qué se guía una persona. Entiendo que no todos tienen el acceso de pronto de pagarle a una persona para que las guíe y todo este tema, pero pues está también está la parte de una EPS, un médico pues por medio de la parte de la EPS que la persona pague, De salud, sí. no sé, sí, la parte de salud que pueda llevarlo de pronto a una valoración por medio de una fisioterapia, por así decirlo, y que dé una guía Sí. básica de cómo debe arrancar. Ese también podría ser una buena forma, ¿sí? O Listo. podría también buscar en internet, hay mucha gente que es muy buena en cuanto a guía de cómo identificar cuáles son los patrones de movimiento buenos, básicos, para saber cómo se siente la persona. Es más buscar este tipo de videos que sean más educativos que simplemente que busquen una rutina como tal, porque una Exacto. rutina básica no es como lo más adecuado para una persona que va a arrancar. Y cuanto al tiempo que me estás preguntando, Ujú. pues uno recomendaría no menos de media hora, pero si la persona definitivamente no tiene mucho tiempo, con 20 minutos que haga por lo menos de una actividad física constante, o sea, durante esos 20 minutos, con unos descansos mayores a un minuto entre serie y serie, sería Ujú. más que perfecto. Excelente, excelente. En mi cabeza, cuando decía comenzar, o cuando decías vos comenzar, se me venía a la cabeza el cardio.
¿Qué tan bueno es ese cardio y qué se puede hacer en casa o cómo lo podemos hacer en casa? Porque he escuchado mucho que el Bueno, cardio sí, que el cardio no. Al final sácame esa duda, Andrés. bueno, es que el cardio, dependiendo de cómo se tome la palabra cardiovascular, lo que pasa es que el cardiovascular, la gente lo primero que escucha, que entiende cuando le dicen cardiovascular es que tiene que empezar a correr o que tiene que salir a correr fuera de la casa o que tiene que estar haciendo ejercicios que, mejor dicho, lo pongan a full. Y realmente el cardiovascular va mucho más allá. Pueden ser ejercicios eh, cortos de poca duración, pero pueden hacer mayor cantidad de ejercicios durante el tiempo. Me explico. Hay ejercicios, por ejemplo, como el skipping, ¿sí? Que explico cuál es el skipping. Por ejemplo, el skipping, esto es un skipping en un solo punto. Los jumping jacks o payasitos que le decimos aquí en Colombia, que es Sí, este ejercicio, ¿sí? las tijeras Tenemos en México. escaladoras, que es apoyado sobre, sobre una silla o sobre alguna superficie alta, llevando las rodillas hacia el frente. Esto es una escaladora, ¿sí? Entonces, hay bastantes ejercicios que puedes encontrar a nivel de patrones que son estáticos, pero que Ujú. a nivel cardiovascular van a empezar a ayudarte a subir el ritmo cardíaco. Y si, por ejemplo, si solamente haces esos tres ejercicios, por ejemplo, pero lo haces, esos tres ejercicios haces primero 30 segundos de uno, 30 segundos del otro y 30 segundos de otro y vuelve y repites, 30 segundos de uno, 30 segundos. Hiciste 6 ejercicios, 30 segundos de cada uno. Te diste un minuto de descanso y vuelves y arrancas. Créeme que en 4 series ya estás destruido. Wow. Entonces, la gente, no, ¿cómo diría yo? Es que no recuerdo la palabra, subestima mucho este tipo de Ujú. ejercicios de corta duración, pero que a nivel de series, a medida que va sumando la fatiga y el cansancio, pues van a empezar a hacer mucho trabajo y van a empezar a ayudar mucho a mejorar esa parte de no quedarse quietos en casa. El cardio, sabemos que los ejercicios, los de peso, pues nos ayuda a los músculos y coyunturas y demás. ¿El cardio qué hace para nosotros, para el cuerpo humano? Bueno, hay ejercicio cardiopulmonar y otro es cardiovascular. El cardiopulmonar como tal es el que nos ayuda precisamente a mejorar la parte de respiración y el cardiovascular es precisamente la parte del ejercicio. ¿Cuál es la diferencia? Que el cardiopulmonar es el que la persona sale a correr o hace un ejercicio de alta intensidad. Por ejemplo, saltar cuerda, correr en Los una payasitos. caminadora, salir a hacer, pero en largas duraciones. Estamos hablando Sí, de largas duraciones. Por ejemplo, payasitos durante, no sé, 3 minutos seguidos, 4 minutos exacto. seguidos. La cuerda, saltar la eh, cuerda. la, saltar la cuerda, salir en la bici a gran velocidad durante una hora completa o media hora completa, pero a la misma velocidad, nunca bajar la velocidad. Esos son los Eh, pulmonares, el cardiopulmonar. eso, exacto, porque terminas el cuerpo pidiéndote oxígeno, ¿sí? Ujú, Y el CO2 saliendo del cuerpo. Entonces, ahí los pulmones y obviamente también trabaja el corazón, pues ayudan ujú. a mejorar todas esas ambas partes. Ahora, la cardiovascular es cuando tenemos un ejercicio mucho más tranquilo como salir a caminar, ¿sí? Ya. Entonces, cuando caminas durante 2 horas, simplemente lo que haces es decirle a tu corazón, ok, hay que bombear sangre, pero no en cantidades altas que no requieren tanto oxígeno, pero sí mayor resistencia a través del tiempo. Entonces le estás diciendo a tu corazón, ok, ya debes aguantar más tiempo. Entonces hiciste una hora, hora y media, después al 2 meses, después a los otro mes 3 horas y así sucesivamente. Entonces eso te va dando una mayor resistencia y mayor, digamos, fortaleza a nivel de tu corazón. Excelente, No estoy, excelente. no estoy diciendo que en el cardiopulmonar no lo haga, simplemente que la exigencia a nivel de oxígeno es mucho más alta en el cardiopulmonar, por lo que te digo que es mayor, más intensa. Y en el Sí. cardiovascular no tanto. Caminar.
cuando decimos caminar para hacer un buen ejercicio, ¿cuánto tiempo se recomienda? He escuchado que en esa caminata, si no hay subidas o inclinación, no sirve. Cuéntame un poco más de tu experiencia. La verdad es muy, muy ambiguo desde el punto de vista de cuál sería el objetivo de la persona. Porque, por ejemplo, si yo veo que la persona es una persona que casi no puede hacer caminatas subiendo, Ujú, por X o Y motivo, por ejemplo, una rodilla que esté operada o porque tenga una condromalacia, que es un problema a nivel de rodilla, eh, o otro tipo de problema que me impida precisamente mantener una inclinación durante mucho tiempo, pues yo no le puedo decir a esta persona que este tipo de cosas las haga, ¿me entiendes? Sino que claro, antes, al contrario, yo debo mantenerla en un lugar plano. Entonces, mandarla a caminar en un parque, hacer no sé, 10 vueltas o en la caminadora durante 20 minutos. Pero vuelvo al punto del tema de la evaluación primaria para saber cómo está esa persona, ¿sí? Porque no es lo mismo yo como profesional decirle a esa persona simplemente, no, pues salga a caminar en tanta cosa sin tener en cuenta, por ejemplo, sus problemas a nivel general, si tiene pues patologías, porque si no tiene patologías, pues perfecto, puede hacerlo ir a caminar en montaña, puede claro. hacerlo caminando en caminadora con elevación, en fin, ¿sí? Pero volvemos a lo mismo del tema de la progresión, porque si yo cojo una persona totalmente sedentaria, que no tiene ninguna patología, que es completamente sana, y yo de una le digo, no, pues mañana mismo, no lleva ni una semana entrenando, y le digo, no, mañana mismo vamos a subir tal montaña y duramos media hora, pero esa montaña resulta que la inclinación siempre fue mayor al, por ejemplo, no sé, al 7%, 8%, que ya estaríamos hablando de una inclinación bastante pronunciada, pues esa persona va a terminar con las piernas destruidas, los gemelos destruidos. Entonces, ahí no estoy llevando la progresión precisamente de esa persona para que ella se adapte a ese tipo de actividad ya más intensa y mucho más compleja, ¿sí? Claro. Sino que pues, la idea es primero hacerlo en plano y después ir haciéndolo en subidas más leves, inclinaciones de 1%, 2%, y así poquito a poco llevar la persona hasta que llegue, por ejemplo, a una subida de montaña, ¿sí? ¿Qué ejercicios recomiendas que nos puedes dar, no sé, unos 3, 4 para personas ya de edad, ya que digamos que tienen, voy a tomar de ejemplo a mi papá. Mi papá ya es una persona de 60 y tantos años, eh, sufre un poco de dolor en la lumbar y rodillas. Una persona así, ¿qué puede hacer en casa para mantenerse en movimiento? Bueno, si tiene problemas de rodilla, pues dependiendo del dolor en qué zona sea, Mm, siempre lo sí, importante es empezar a hacer ejercicios de que le empiecen a pedir fuerza al músculo, ¿sí? ya. Entonces, uno de los más básicos sería en pared. Espérate, yo lo coloco por aquí. Se llama isometría, que es pared. Voy a la pared. No sé, ahí me alcanzo a ver en la pared. No sé, no, no me Sí, alcanzo a ver. correcto, correcto, está bien. Estoy no mayor a 90 grados, puede ser a 45, manteniendo la espalda pegada y tratando de aguantar de 20 a 30 segundos. Y esto lo podemos hacer por 4 series, ¿sí? Después, ayudándonos con la misma pared, manos colocadas sobre la pared para tener un soporte y no perder el equilibrio, nos ponemos en posición de tijera. Siempre es importante que esta posición de tijera, las piernas vayan al ancho de la cadera y no un pie detrás del otro, porque puedo perder más fácil el equilibrio. Entonces, un pie adelante, otro pie atrás, bajo, y aquí sostengo 3 segundos. Y aquí vuelvo y subo. Bajo, sostengo 3 segundos, vuelvo y subo. ¿Sí? Ese es otro Perfecto. ejercicio que también se puede trabajar sin problema. Por ejemplo, el peso muerto, que se trabaja mucho, también se puede trabajar en casa y se puede trabajar con cualquier palo. Déjame, yo traigo uno. Por ejemplo, un palo de escoba puede ser, ¿sí? Que nos ayude a mantener cierta línea. Ujú, Entonces, si yo voy a trabajar
coloco el palo por detrás de la espalda, Sí. lo agarro, ¿sí? Y una vez que ya lo tenga agarrado, ¿cómo me doy cuenta que el peso muerto está bien hecho? Porque cuando yo voy a bajar, el palo no puede pasar esto. ¿Sí ves lo que acaba de pasar? Si yo me jorobo, Se va. Ajá. el palo se despega de mi espalda. Pero Ya. si yo mantengo mi espalda derecha y empiezo a bajar mi espalda hacia adelante, mira que el palo nunca se despega de mi espalda. Entonces Sí. aquí estaría bien trabajado. Entonces aquí yo vuelvo al punto inicial, vuelvo y bajo, buscando este mismo patrón de movimiento y vuelvo y subo. Esto sería un peso muerto hecho en casa, ¿sí? Bien. Para una persona que esté o que haya venido de una cirugía de columna, llamémosle de los discos de abajo, que es lo más común en el cuerpo humano que se desgasta, la parte lumbar, eh, es bueno hacer ejercicios de espalda y que tenga movimiento de columna sé que es para fortalecer los músculos de al lado, pero con esa cirugía que es más intenso, ¿sí es bueno? Ahí ya habría que mirar mucho es la edad de la persona y digamos, la gravedad por así decirlo, de la operación, porque si es una cirugía, por ejemplo, de hernias discales, pero las hernias discales no estaban tan desarrolladas, sino que eran hernias muy pequeñas, pues ahí podríamos hablar que no hay ningún problema, siempre y cuando ya haya pasado por un tema de fisioterapia, ya se haya recuperado y pues mirar a ver hasta dónde le permite el tema del movimiento de la espalda. Pero si ya estamos hablando de algo mucho más avanzado, pues ahí ya estaríamos, pues yo podría decirte sin ningún problema que ese tipo de ejercicios de flexión de espalda no se deben hacer. De hecho, para ninguna de las dos opciones, ya sea leve o pues más grave, de hecho los patrones de movimiento de carga axial no se recomiendan. ¿Qué es una carga axial? Todo lo que sean cargas por encima del hombro, ¿sí? Ya, Una claro. barra, todo lo que sean cargas por encima del hombro no se recomiendan. Es preferible, por ejemplo, si va a cargar el peso, que sea por delante o sea, que el peso vaya aquí. Si se va a colocar, por ejemplo, un maletín con algo de pesito, que sea por delante del cuerpo, no por detrás, precisamente para evitar que la sobrecarga sea sobre esa zona de la columna. Entonces, haciendo eso, la sobrecarga cae en nuestros muslos, la parte inferior del cuerpo. Exacto. Uh-huh. Entonces, la clave es para una persona de la que estamos hablando con esta condición de columna, de la cirugía en columna, debe de ejercitar su parte inferior para poder soportar los pesos. Sí, pero, o sea, yo no estoy diciendo que no se va a fortalecer la parte superior. Lo que pasa es que el fortalecimiento de esa parte de la zona lumbar y el core va a La ser de zona un lumbar, sí. trabajo diferente, va a ser diferente precisamente ya no va a ser de flexión perdón, de columnas, sino que se va a buscar es más isometrías, todo lo que son isometrías son trabajos estáticos, precisamente Ujú. haciéndole fuerza a cierta parte del cuerpo para que el músculo entienda que debe mantener contraído. Y entonces yo contraigo y suelto en la isometría, contraigo y suelto en la isometría. De esa manera trabajo el músculo, pero sin generar ningún tipo exagerado, por ejemplo, de fuerza sobre él o de movimientos que no debería hacer. Entendido, entendido, listo. Volviéndonos un poco atrás a los ejercicios con la botella de agua, de arena, bueno, y en casa, ¿cómo sabemos nosotros que estamos haciendo bien el ejercicio? Entonces yo escuchaba, y corrígeme por favor, yo escuchaba, no, es que si al otro día le duele el músculo, entonces lo está haciendo bien. ¿Cómo sabemos que sí lo estamos haciendo bien y cómo sabemos, aparte de un dolor, que lo estamos haciendo mal? Porque pues si hay un dolor, obviamente uno para. Sí, claro. Digamos que la presencia de dolor mientras estás haciendo el ejercicio, dependiendo del dolor como lo estemos sintiendo. O sea, si Ujú. es un dolor que yo estoy sintiendo ardor, el ardor significa que hay un trabajo bueno en los músculos.
¿sí? Perdón. Entonces, esto significa que mis músculos están trabajando bien, pero si ya estamos hablando de un dolor que no es normal, por ejemplo, un dolor punzante en mi rodilla, un dolor en alguna parte donde de pronto haya algún tendón, por ejemplo, a nivel de la ingle o a nivel interno de la pierna, o algún tironcito que yo esté sintiendo, que uno sienta que el músculo está tirando y no que sienta como tal un trabajo completo de la pierna, sino en una parte específica de la pierna sintiendo un tirón, pues ahí ya podríamos decir que lo estamos haciendo pues mal. Porque ahí volvemos al mismo punto que yo te decía, pues ahí ya tendría que ser primero de pronto evaluado por una persona que sepa, de pronto decir, Claro. profe, usted me puede mirar si yo estoy haciendo este ejercicio bien, si pronto tiene alguna oportunidad de ir a un parque. Hoy en día es muy fácil encontrar entrenadores en parques, no sé, pues a Bueno, nivel, aquí en yo sé que en Colombia sí. Latinoamérica es muy común, a nivel Latinoamérica, a nivel general es muy común. Sí, Eh, pues uno puede hacer este tipo de preguntas, pero yo sé que es de pronto en el extranjero es más difícil porque no es tan común este tipo de actividades. Pero siempre se puede llegar a buscar a alguien que sepa y preguntarle si cierto tipo de movimiento, patrón de movimiento está bien ejecutado o no. Porque vuelvo y te digo, o sea, ahí ya depende mucho de la fisionomía de la persona, porque ahí está lo que yo te decía anteriormente, lo de la sentadilla. Yo no puedo decir, es que todos deben hacer la sentadilla de cierta forma, porque pues todos somos diferentes, claro. ¿sí? Entonces sería Todos somos totalmente únicos. irresponsable. Exacto. O sea, sería muy responsable de mi parte decir, es que el patrón de movimiento es este y única exclusivamente este, porque estaría totalmente equivocado. Bien, es muy importante que entendamos que estos ejercicios hay una base, pero es muy importante que nos estén guiando por profesionales como Mauricio, como Andrés Mauricio, para que no nos vamos a molestar más cosas en el cuerpo, ¿no? Un mal movimiento, un mal ejercicio nos puede costar bastante en este cuerpo físico. Entonces es importante consultar. Andrés, yo sé que vos tenés también conocimiento de nutrición que va a la mano de todo este cuento, ya que pues todo empieza por la boca también. ¿Qué nos puedes recomendar a todos en base a nutrición, de tu experiencia? Bueno, la nutrición como tal siempre es la parte más importante. De hecho, podría decirte que es el 70% del trabajo final, ¿sí? O sea, estamos hablando de un porcentaje bastante alto. Y el 30% restante se parte en dos, donde el 15% es ejercicio y el otro 15% es el descanso, ¿sí? Pero el mayor porcentaje se lo lleva la alimentación. ¿Sí? La palabra dieta es una palabra que está mal utilizada o se entiende de mala manera porque cuando a ti te hablan de dieta, todo el mundo piensa inmediatamente, van a restringir A tal restringir. cosa, me van a quitar Ujú. tal cosa y ya no voy a poder comer esto. La verdad no funciona así. Eso ya dependiendo si tu salud depende, o sea, es ya está en juego de esa alimentación, me explico. Si es una persona que sufre de diabetes, pues obviamente yo ya no le puedo decir a esa persona o meterle a esa persona cosas que contengan dulce o que hagan precisamente que ella reciba dulce, porque pues, ella no puede comer ese tipo de cosas. O, por Claro, ejemplo, una persona que haya sufrido un accidente cardiovascular por temas de colesterol en las arterias. Entonces, yo a esa persona no le puedo recomendar que coma, por ejemplo, cerdo, que coma embutidos, que coma comidas de paquete, ¿sí? Porque pues claro. precisamente estaría ayudando a que esa persona pues tenga otro posible accidente cardiovascular más adelante. Entonces, pero si no es una persona que no tenga ningún problema a nivel de salud, no hay por qué restringirse de nada. Lo que hay que aprender es a distribuir las comidas bien, tanto en el desayuno, el almuerzo y la comida, para que Ujú. todas esas alimentaciones estén muy bien distribuidas. ¿Cómo sé cómo distribuir mi plato? Deben tener en cuenta que la mayoría de distribución en el plato debe ser de proteína. ¿Sí? Donde esa proteína puede ser base animal y si la persona es vegetariana, pues obviamente base vegetal.
hoy en día ya hay muchas opciones a nivel de vegetarianos, pues para suplir un poquitico la parte de la ausencia de la proteína animal, aunque la verdad no se comparan del todo, pero igual siempre hay bastantes cositas con las que se pueden ayudar para cumplir como con estos requerimientos. Entonces, un plato debe estar acompañado de la proteína animal, proteína vegetal, que sería en este caso las pepas, que le llamamos aquí en Colombia, que estamos hablando de garbanzos, Frijoles, no sé cómo le lentejas, digan, blanquillos. no sé cómo le digan en México a los garbanzos, o en otras partes pues, de Sudamérica, pero pues los garbanzos pueden buscar en internet. Frijoles, las lentejas, blanquillos, arvejas, en fin, todo este tipo de granos que nos ayudan a complementar un poquitico la proteína animal. De allí estaríamos hablando de los carbohidratos, que en este caso estamos hablando de carbohidratos pues, básicos como son el arroz, la pasta, la papa, la yuca, el maduro, ¿sí? Aquí estamos hablando de todos los carbohidratos simples que nos ayudan a acompañar esas comidas del día a día, pero también hay que entender que tratar de no combinar tantos carbohidratos. ¿Por qué? Porque hay personas, por ejemplo, que comen, por ejemplo, una pasta y comen maduro, por ejemplo, frito y también encima comen arroz. Entonces estaría comiendo 3 harinas en una sola comida. Entonces, ahí es donde estamos hablando de que ese tipo de comida no está bien distribuido, porque estamos comiendo 3 harinas, de las cuales todo eso pues, va a quedar una reserva de grasa y aparte de todo, pues va a tener picos de insulina altos precisamente por las reservas. Entonces, ahí es importante siempre distribuir bien. Entonces, si yo voy a comer solamente pasta, ya sé que solamente debo comer la pasta, la proteína que debe estar acompañada allí, por ejemplo, pollo desmenuzado, Pollo, carne molida. carne, por ejemplo, carne molida, no sé, camarones, por ejemplo, si lo quiere hacer así tipo Sí, mar, o tilapia, y, sí. y acompañándolo ya como tal de algún tipo de verdura. Entonces, por ejemplo, tenemos el aguacate, el tomate, una ensaladita, por ejemplo, de lechuga César, que le batavia llaman por ahí. una lechuga batavia, por ejemplo, con mango y fresa, que sería como una ensalada dulce, pero que Uy, es qué rico. totalmente nutritiva y que le acompaña precisamente a ese buen plato que tenemos ahí al alcance. Entonces, allí lo importante no es tanto de qué me tengo que cohibir o qué no puedo comer, sino que tengo que aprender a distribuir las cosas y que ya sé que debo bajarle un poquitico al tema de los carbohidratos, a comer mucho dulce, comidas empaquetadas, enlatadas, todo esto que trae pues de comidas rápidas, porque no significa que entonces si yo ya voy a empezar una buena alimentación, ya no puedo volver a comerme mi perro, mi hamburguesa, mi pizza. Aquí Exacto. el tema que quiero dejar claro es que no es lo que se come, sino también en dónde se come. Porque aquí a nivel Latinoamérica pasa mucho desde que los puestos de comida rápida se encuentran en cualquier parte, ¿sí? En la esquina de un barrio, en cualquier Ujú. lado. ¿Sí? Y son comidas que son de fácil acceso y aparte son económicas, pero el problema es que a nivel nutricional no son buenas. ¿Sí? Si yo comparo una hamburguesa de este tipo de puestos con una hamburguesa pues, de un restaurante totalmente fino, pues la Ujú. hamburguesa es de una calidad mucho más alta, los cortes son más magros, porque pues hoy en día, por ejemplo, aquí en Colombia, se han preocupado mucho por el tema de competir por ejemplo, en el caso de la hamburguesa que hace el Burger Master, Ujú. es, ya los mayoría de restaurantes se preocupan por hacer una hamburguesa que realmente marque la diferencia. Entonces, de hecho, ya ninguna hamburguesa que te vendan en un restaurante viene con las salsas incluidas, precisamente para no obligar a la persona que tiene que comerse todo lo que le echan de salsa, sino que hacen salsas totalmente de la casa, no son empaquetadas, sino que son de la casa, hechas por el mismo restaurante y te las ponen aparte. Entonces, eso hace que ya la experiencia de la persona que come sea mucho más nutritiva porque pues la carne es magra. Es que, ¿qué tiene una hamburguesa? La proteína, Ujú. Exacto. ensalada, que sería Ensalada, lechuga, tomate, tomate, cebolla, cebolla. Ujú. ajá,
y pues ya, ¿Tiene eso es lo que queso? tiene una hamburguesa. Eso, queso y pues el Y el carbohidrato que pan, sería el pan. claro, Ajá. Entonces ahí tenemos todo lo que una comida debe tener normalmente. ¿Sí? El problema siempre ya se es de la calidad de la carne que te están vendiendo y de lo que tú le metas adicional. ¿Sí? Pero porque la mayoría de salsas que venden hoy en día o que le echan hoy en mm, día a las hamburguesas pues económicas, pues ni siquiera son salsas. Eso viene claro, con edulcorantes, saborizantes, conservantes y muchas cosas más que es lo que realmente termina haciendo daño al cuerpo. Y es lo que la correcto. persona no entiende. ¿Sí? Aún así, siendo una comida en un buen restaurante no significa que yo ya la pueda comer todos los días y a toda hora y todos los fines de semana. Sí, solamente es saber distribuir bien los alimentos a nivel general. Sí, está bien. Yo en mi experiencia personal tengo un día dedicado a la hamburguesa. Me como todos los jueves una hamburguesa. Esos son mis días de hamburguesa. El lugar donde compro la hamburguesa es en un puesto que el muchacho tiene en casa y él mismo, pues ya hablando con él, él mismo pues adoba la carne, él mismo manda a moler la carne, ya hasta me ha dicho dónde compra la carne, hace sus propias salsas, eh, me dice ya dónde viene, de dónde viene el pan. ¿Qué les quiero decir? Que que entre más gourmet o entre más casero sea, que para mi opinión, eh, mejor. Y si uno puede hacer preguntas, yo pregunto mucho, hermano, porque hay que mirar qué se está metiendo uno al cuerpo. Entonces, Sí, es como totalmente. si, es como si él estuviera haciendo esa hamburguesa aquí en mi casa. Es como si yo fuera a ir a moler la carne, ¿sí? Entonces sé que esa hamburguesa es buena, eh, ¿sí? Porque sé de dónde vienen esos ingredientes, entre comillas, pues. Si él está abierto a decirme todo eso es porque tiene un producto bueno. Y mira que no las tiene tan caras. O sea que tampoco es un impedimento de que, oh, tengo que ir al restaurante del mejor porque está la mejor hamburguesa. Mira que no. Buscando se llega a la montaña. Y mire que la hamburguesa así tan gourmet o tan casera, 23.000 pesos colombianos. No me parece cara y me parece buena y es una buena porción. Entonces, yo soy de partidario de eso, Andrés, de que uno no se debe cohibir, uno debe disfrutar todo lo que le da aquí el planeta o hasta la raza humana que hemos creado todas estas comidas tan deliciosas. Hermano, uno no poderse comer un pastel o comerse uno un pastel y cuando terminó sentirse culpable, eso es horrible, eso es Sí, claro, horrible. totalmente. Entonces, pero sí hay que ser consciente de la porción y de la repetición. Si yo me como esa hamburguesa buena, según yo buena, pero me la como todos los días, pues hermano, también estoy eh, malgastando el cuerpo y mal acostumbrando al cuerpo y sellando todos los filtros que tiene el cuerpo, el hígado, páncreas, etcétera, etcétera. Eh, Y ahí el tema más allá de eso, dime, Harold, qué pena interrumpirte, es que dale, dale, a veces también es con qué se acompaña esa hamburguesa. Porque es que total. el problema ya es que con qué se acompaña normalmente una comida rápida. Generalmente se acompaña de una de bebida gaseosa. Sí, No hablemos de marcas porque pues aquí no se trata de hablar de marcas, claro, claro. pero siempre se acompaña una bebida gaseosa. Y eso No, siempre exacto. que va a ayudar o que va a generar, aunque la gente no lo crea, el acompañar de una bebida gaseosa al cual tiene azúcar, siempre van a tener azúcar. ¿Eso qué va a hacer? Que la comida no se digiera de la manera adecuada. La gente lo que no entiende es que a veces dice, pero es que se me dificulta hacer del cuerpo o, por ejemplo, se me demora mucho en hacer del cuerpo porque resulta que lo que hace la bebida gaseosa es que todo lo que nosotros comamos se solidifique de una manera muy fuerte, entonces que hacer del cuerpo sea más complejo, ¿sí? O se demore más tiempo Ujú. porque se pone, digamos, qué pena hablar de ese tema, pero se pone, digamos, las heces fecales más duras. Entonces, Claro, lo que la gente no entiende es que todo eso también contribuye a que el cuerpo trabaje más lento, sea más pesado, pues seguir comiendo, le caiga pesado algo, porque como no ha salido del cuerpo todavía lo que ya es comido, se está quedando todo ahí, entonces empieza el tema de, pues, de tránsito lento, bueno, en fin,
hay muchas cosas Y que la gente no eso entiende también como este lleva tipo de cosas. cansancios y lleva a lagunas mentales y todas esas cosas, ¿correcto? Sí, claro. Dime, sí, perdón que te interrumpa, sigue, sigue. No, no, tranquilo. No, era para hacer esa pequeña acotación sobre el tema de también con qué se acompaña este tipo de cosas. ¿Sí? Es preferible, aunque pues bebidas como un jugo o agua, limonada, naranjada, algo que sea más líquido precisamente para que el alimento pueda transitar de forma más fácil y más sencilla. Excelente, excelente. Eh, ya hablamos de la parte física, hablamos de la parte de la comida o de nutrición, que es muy importante. Ahora hablemos de la parte mental. ¿Cómo una persona sedentaria que no hace nada como lo era yo, eh, cómo puede empezar una persona mentalmente a hacer ese ejercicio, a empezar a comer un poco mejor o a ser consciente de comer mejor? ¿Cómo fue tu proceso mental, Andrés, para llegar a tener el cuerpo que tienes? Porque pues eres, uy, se accidentó esto, porque pues tienes un cuerpo de entrenador bien hecho, bien musculoso, pero pues eso no llega a la noche a la mañana, eso llega con trabajo, con práctica, pero empieza aquí arriba. ¿Cómo empezaste tú y cómo puedes compartir esa experiencia con la gente en lo Bueno, mental? Harold, ahí es importante entender de que yo primero que todo debo saber que nada ni nadie me va a decir cuándo debo arrancar ni cómo debo arrancar. Soy yo el Listo, único bien. que debo sentarme y llegar y decir, ok, yo siento que no estoy ahí, estoy muy sedentario, sé que esto me puede traer problemas de salud o que me estoy cansando más rápido, no estoy descansando bien, el estrés me tiene mal por el trabajo, por problemas familiares, por lo que sea. Entonces son muchos factores que empiezan a jugar un papel decisivo en el cual yo tengo que buscar una escapatoria o cómo mantener mi cuerpo más activo para poder liberar todo este tipo de cosas y que mi cuerpo pues, esté más agradecido. Y generalmente la actividad física es una de ellas, ¿sí? Porque hay otro tipo de actividades que puede ser, por ejemplo, la música, el baile, pues que también sería una actividad física, Sí, eh, artes marciales, no sé. O sea, pueden haber muchas cosas que pueden ayudar precisamente a buscar ese movimiento a nivel del cuerpo, pero lo más importante es que yo esté convencido que lo quiero hacer, no que sea obligado ni porque alguien te esté diciendo que lo debes hacer. Es siempre tener en cuenta de que soy yo la persona que debe tomar la decisión y el paso inicial para arrancar, sea en el deporte o en la actividad que sea, pero arrancar. ¿Sí? Soy yo la persona que debe tomar la decisión de decir, pues yo quiero hacer esto, sea lo que sea. Por ejemplo, quiero arrancar hoy con boxeo, o quiero arrancar hoy con ballet, o quiero arrancar hoy con clases no sé, de de Kung Fu. baloncesto. Ujú. Ajá, exacto. Entonces, pero soy yo tomando esa decisión y arrancando. Si finalmente no era lo que yo esperaba y no me gustó, buscar otra opción, pero nunca perder ese impulso que al final precisamente me jaló para poder arrancar, sino buscar otra opción diferente para yo decir, ok, ya no, esto no fue, busco por esta otra disciplina que también me llama la atención, a ver si por ahí es. Hasta que finalmente vas a encontrar un lugar o por lo menos una actividad física donde te sientas cómodo, porque lo más importante no es sentirse obligado, sino sentirse cómodo y a gusto con lo que estás haciendo. ¿Sí? No importa si es al aire libre, si es en un gimnasio, si eres tú solo viendo videos por YouTube, pero lo importante siempre es tomar la decisión. O sea, siempre es tomar la decisión y decir, voy a arrancar por las razones que sean, pero arrancar. Y en cuanto a la disciplina, mantenerlo durante el tiempo yo siempre digo es que tienes que tratar hay algunos que les funciona el tema de tomarse fotos, de hacerse videos de cómo cuando empezó y cuánto tiempo lleva. Por ejemplo, a Un los antes cinco y meses, a los después. 6 meses, porque este tipo de cosas cuando
Todos tenemos caídas, inclusive nosotros como entrenadores, la gente piensa que es que nosotros todos los días, en todos los meses, en todos los años, siempre estamos full y estamos haciendo ejercicio y que no tenemos momentos complejos. Claro que los Ujú. tenemos, ¿sí? Lo importante siempre es tener algo que te motive, algo que te jale volver a arrancar para no dejar de seguir esta línea, ¿sí? Lo Sí, importante siempre es buscar ese impulso y esa motivación para que seguir esa línea y no perder, pues, obviamente lo que te gusta hacer, lo que te motiva a hacer esta actividad deportiva. excelente. Entonces ya sabemos empezar por nosotros mismos, pensar de que el cuerpo humano es el vehículo que tenemos para transitar, así que debemos de mantenerlo bien, no solamente interno, como lo hemos hablado anteriormente, de cuidarse en sus, como le llamo yo, en sus filtros físicos, en su hígado, páncreas, pulmones, etcétera, etcétera, sino también en la fortaleza que tenga el cuerpo, que se pueda mover, que se pueda, que si agarra, si, si pasa algo, usted pueda reaccionar, ¿sí? Y pueda ayudarse usted mismo y a la otra persona. Andrés, yo te agradezco que hayas estado con nosotros. ¿Dónde te puede consultar la gente? Desde lejos, tiene que verte, sé que estás ahorita en Cali, ¿cómo funciona tus consultas, tu entrenamiento? ¿Dónde te pueden ubicar? Bueno, fácil y rápido. En Instagram me pueden buscar como @mauro-cantillo.trainer. Repito de nuevo, @mauro-cantillo.trainer. Ahí me pueden buscar en Instagram y me pueden escribir cualquier duda que tengan en cuanto a la parte deportiva, si quieren una guía, entregarles una guía de ejercicio, si quieren una guía de alimentación, eh, no sé, para su mamá, para ustedes mismos, para su hijo, si tienen algún deporte específico y quieren que mejoren alguna parte, por ejemplo, si tienen un hijo en natación o en baloncesto o en fútbol y quieren que mejore en velocidad, en explosividad y que pronto quisieran como una guía desde lejos o algo que les pueda ayudar a ustedes como padres o como familiares para ayudar a mejorar esa persona, a ustedes mismos, con mucho gusto por allí los puedo atender y pues obviamente siempre los voy a poder ayudar y guiarlos de la mejor manera. Excelente. Entonces, para seguir ahí a Andrés Mauricio, eh, nada más les recomiendo de que si no pueden salir a montar bicicleta, de que si no pueden salir a nadar, de que si no pueden hacer nada por fuera, solo están en su casa o en su oficina, eh, empiecen a hacer, empiecen a poner el cuerpo en movimiento con todo este conocimiento que hoy este caballero nos ha venido a dar. Andrés, para cerrar, ¿cuál sería tu mensaje para las personas que quieren empezar, así sea en casa, que quieren empezar a tener un cuerpo más en movimiento? ¿Cuál sería tu recomendación? Recordemos siempre que nuestro cuerpo es nuestro templo y depende cómo tratemos nuestro templo, nuestra casa, pues asimismo la casa responde. Entonces, siempre es importante respetar tu propio templo y pues si estás dispuesto a fortalecer ese templo, tienes que no solamente fortalecerlo de forma espiritual, cualquier fe o en cualquier religión que tengas, sino también a nivel físico. Y pues el hecho es arrancar, siempre tener la base y la fortaleza mental de que se puede. Todos los cuerpos somos diferentes y algunos evolucionan más rápidos que otros, pero precisamente por eso somos tan únicos, porque cada uno tenemos unas habilidades y pues unas debilidades también. Entonces, lo importante es fortalecer esas debilidades y esas habilidades, hacerlas mucho más fuertes y pues cada uno ser mejor en eso que tanto lo fortalece, pues, y lo saca adelante como persona y te vuelve único siempre en este mundo tan lleno
de personas. Entonces, nunca desfallezcan, recuerden que nada es lineal, todo es un sub y baja, es un carrusel, así que vamos a tener momentos difíciles, vamos a tener momentos súper buenos, pero lo importante siempre es no perder el norte y recordar que siempre es por ustedes mismos que hacen estas cosas, por nadie más. ¿Sí? Entonces, somos nosotros mismos peleando contra nosotros mismos y somos nosotros mismos buscando llegar a esa cima que muchos quisiéramos llegar en lo que nos propongamos. Pero lo importante siempre es mantener la disciplina y no perder ese norte. Gracias Andrés por esas palabras. Bueno, gracias a todos por haberse conectado el día de hoy. Este video pues quedará grabado, se subirá a las dos plataformas de YouTube y TikTok en el canal de los Novatos Despertares. Recuerden que somos poderosos si podemos equilibrar la mente y usar nuestros poderes. La voluntad es una de esas. Entonces, cuando uno tiene la voluntad de hacer, hace. Entonces, sé tú tu milagro. Muchas gracias y hasta otra ocasión. Chao, chao, Andrés. Un abrazo, hermano. Gracias, Harold, por la invitación. Que tengan un excelente día. Gracias.